La comunicación nace en tiempos prehistóricos por la necesidad de transmitir emociones y sentimientos, y a medida que la raza humana fue evolucionando, se desarrollaron nuevas habilidades, utilizando signos y señas, y posteriormente el lenguaje hablado. Todo esto ocurrió hace unos 125.000 años, generando la aparición de las sociedades y las culturas. Entre los años 3500 y 1600 a.C. surge en la antigua civilización egipcia la necesidad de registrar información y codificarla para hacerla perdurable en el tiempo. La aparición de los jeroglíficos, los alfabetos y la caligrafía propiciaron la creación de los pergaminos. Por otra parte, en China se desarrollaron sistemas de escritura y el papel en 105 después de Cristo. En la Edad Media la humanidad concibió la imprenta, invención que permitió la reproducción y difusión en masa de los libros, periódicos y revistas. Durante esta época se logró expandir la comunicación por todo el continente europeo, pero el acceso a la misma estaba prohibido para la población menos pudiente de la época. Con la consolidación de la Revolución Industrial, el inicio de la Edad Moderna y la unificación de Europa, el siglo XIX marcó significativamente el desarrollo de las comunicaciones. La aparición del telégrafo eléctrico, el desarrollo de las técnicas de obtención de imágenes, la creación del sistema de escritura conocido como clave Morse, la utilización de los cables submarinos para conectar a Francia con Inglaterra, la aparición del primer teléfono, el nacimiento del cinematógrafo, la radio y la invención de los primeros televisores son algunas de las invenciones características de este periodo. Este último tendría gran auge entre los años 20 y 40 del siglo XX con la aparición de la industria televisiva y sus primeras transmisiones por parte de la corporación inglesa de la BBC y la norteamericana NBC. Además, la aparición de la primera computadora, el cassette, la fibra óptica, la cámara digital y el primer satélite de comunicaciones para este siglo. Y es como llegamos al nacimiento del Internet en el año 1969, creado por el Ministerio de Defensa estadounidense como una red capaz de enviar información a través de diferentes caminos. A su vez, en 1975 Bill Gates crea Microsoft, en el 76 Apple es creada por Steve Jobs. La recta final del siglo XX estuvo marcada por la aparición en 1981 de los primeros CD y discos compactos. En 1983 la creación de las computadoras personales y los dispositivos de almacenamiento de información. A su vez se crearon los primeros celulares como Motorola y la consolidación posterior del desarrollo de la telefonía móvil. En el año 1992 se crea el Internet comercial. En 1996 se desarrollan las plataformas de chat como MSN, Yahoo, Messenger y Google Talk. Iniciamos el siglo XXI con la creación de Skype en el 2003. En el 2004 Mark Zuckerberg crea Facebook. En el 2006 es creado Twitter. En el 2009 se crea WhatsApp y en el 2010 se crea la primera iPad. Trajo consigo la creación de Instagram. Y así llegamos al año 2020, donde las telecomunicaciones sufrieron un cambio radical en su manera de conectar a las personas. Los institutos educativos dan clases de manera virtual, los noticieros son transmitidos de manera remota, se hacen conciertos de manera remota, y es una nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Así es, como los medios de comunicación han ido cambiando con el paso de los años, logrando una comunicación efectiva, facilitando un acceso más directo a la información en cada rincón del mundo y conectando a las personas.